¿no? Qué principios se van utilizando y sobre los que se asienta. Entonces, el día de hoy vamos a ver tres modelos o tres ejemplos en el ámbito del control, no solo tutelar, sino también normativo, desde la lógica de sentencias que se utilizan en el razonamiento constitucional, ¿no? Cuando están vinculados sobre todo en temas de derechos fundamentales. Entonces, vamos a identificar a las sentencias de carácter metodológico, a las sentencias que utilizan los enfoques, ¿no? Los distintos enfoques diferenciales, y también a las sentencias que han construido o sobre las que han aplicado los principios y criterios de interpretación en materia de derechos fundamentales. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Iremos explicando los alcances sobre los cuales se han desarrollado, que se han aplicado y que se aplican, ¿no? Hasta el día de hoy en temas vinculados con derechos fundamentales. Primero, las sentencias sobre las que se asienta la justicia constitucional, sentencias que han razonado a partir de la aplicación de principios y criterios de interpretación específica en materia de derechos humanos. Usted sabe muy bien que los efectos del bloque de constitucionalidad no es solo introducir más derechos, sino también criterios de interpretación. Veíamos en las clases de la anterior semana que la justicia constitucional se maneja por principios especiales, ¿no? Por criterios de interpretación específicas. Hay las cláusulas interpretativas y en el marco de esto me gustaría que vayamos razonando estos principios que a la vez son los pilares sobre los que se asienta la justicia constitucional, que es muy diferente a la jurisdicción constitucional. Puede haber jurisdicción constitucional sin justicia constitucional, ¿no? Y puede haber justicia, y siempre habrá justicia constitucional con jurisdicción constitucional. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque jurisdicción y justicia constitucional no son lo mismo, no son sinónimos. Si usted revisa la literatura y la doctrina constitucional y la teoría constitucional, se van a dar cuenta que en los primeros años, cuando el derecho constitucional y sobre todo el derecho procesal constitucional empieza a formarse como una ciencia independiente, autónoma, siempre se ha ido construyendo o razonando la teoría constitucional como dos sinónimos, ¿no? Como los autores hablaban tanto de jurisdicción constitucional como de justicia constitucional como sinónimos. No había diferenciaciones. Y es a partir de el desarrollo doctrinario de Fixamudio que se empieza a diseñar los caracteres que diferencian lo que es justicia constitucional de jurisdicción constitucional. Si usted revisa la reforma constitucional de 1994, nos introduce y nos habla de la incorporación en el sistema jurídico boliviano de una jurisdicción constitucional, ¿sí? De todo un sistema, una diferente forma de control de constitucionalidad que hasta ese momento no existía, con la incorporación de un tribunal constitucional. En cambio, con la actual Constitución, ya los capítulos y los artículos relacionados con el Tribunal Constitucional
no te hablan propiamente dicho o no hacen una expresión propiamente dicha de jurisdicción constitucional, sino te hablan de justicia constitucional. Entonces, aquí hay que un poco deconstruir y ir perfilando qué ha querido decir el constituyente cuando decide utilizar este alcance, este precepto, este instituto o esta institución jurídica que viene a denominarse la justicia constitucional. Viene a ser un espacio de sinonimia o con lo que es jurisdicción. Y bueno, aquí un poco recordarles, si es que cuando han dado la lectura a los artículos dedicados al Tribunal Constitucional, el 179, si alguien puede ayudarme con la lectura de la actual Constitución, van a ver que hay o tiene que tener un sentido, ¿no? Si alguien me ayuda con el 179. Bueno, Doctora, ¿está bien, Gabriela? Arellano, gracias. Artículo 179. Parágrafo primero. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejercerá por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces. La jurisdicción agroambiental por el tribunal y jueces agroambientales. La jurisdicción indígena originaria campesina se ejercerá por sus propias autoridades. Existirán jurisdicciones especializadas reguladas por ley. Parágrafo segundo. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía. Parágrafo tercero. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Parágrafo cuarto. El Consejo de la Magistratura es parte del órgano judicial. Mire, hay un término sobre el que se asienta el constituyente cuando habla de la justicia constitucional y ya no simplemente la jurisdicción constitucional. ¿Dónde está la diferencia? Fixamudio y todos sus seguidores empiezan a razonar de que no son sinónimos, ¿no? En sentido de que el término justicia constitucional viene a ser un término que tiene un alcance propiamente dicho desde una lógica material, desde una lógica axiológica, porque está orientado a la materialización del valor justicia, ¿no? A diferencia de lo que implica una jurisdicción constitucional que más que todo está relacionada con todo ese andamiaje, con todo lo que es la magistratura, con todo lo que está relacionado con el procedimiento, con todo lo que es en realidad la dinámica relacionada a los procesos constitucionales, a la forma y conformación de un tribunal, a la magistratura en sí, ¿no? Entonces, la jurisdicción constitucional se va más que lo material, lo sustantivo, a lo estructural, ¿no? A lo organizativo. Entonces, esa es una de las diferencias esenciales. Y Fixamudio decía que al final de cuentas uno busca y el justiciable va a buscar esencialmente ¿qué? El componente sustantivo. Necesitas encontrar mecanismos de defensa para el fortalecimiento y protección de tus derechos. Un escenario donde vas a tener como persona a la que se ha vulnerado sus derechos el último escenario para obtener la justicia, ¿no? Entonces, por eso es que se le da este componente de justicia constitucional. Entonces, fíjense, a lo largo del estudio que ustedes van a tener en la maestría, se van a dar cuenta cómo estos dos términos, jurisdicción constitucional y justicia constitucional, no son antagónicos, son parte concatenada, donde lo uno se va a lo organizativo y lo otro ya a lo sustantivo, al aspecto material, al valor justicia. Entonces,
al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos? ¿No? Simplemente un escenario compuesto por toda una estructura organizativa donde tienes un tribunal constitucional, donde tienes magistrados, donde tienes vocales, donde tienes sala, donde hay procedimientos, donde hay procesos, mecanismos diseñados, donde va a haber un ejercicio de jurisdicción sin que a veces haya como respuesta a la justicia constitucional. Entonces, eso es lo que se busca y creemos que el término que acoge el constituyente para resaltar a la justicia constitucional es evidentemente un término mucho más adecuado. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve tener toda una estructura organizativa aparte de los órganos encargados de control de constitucionalidad, si en los hechos va a ser una estructura que no va a hacer prevalecer la Constitución o no va a proteger los derechos en su real dimensión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo logras estos escenarios para alcanzar ese valor justicia? Y obviamente ha sido la jurisdicción constitucional con ese andamiaje que se ha ido fortaleciendo de esos criterios específicos que rodean a la jurisdicción constitucional, que están centrados en los principios y criterios de interpretación de los derechos fundamentales que se han aplicado en la justicia constitucional. Y son varios, ¿no? Uno de los primeros que siempre se habla, que caracterizan su aspecto diferenciador de la jurisdicción ordinaria, por ejemplo, de la jurisdicción agroambiental, es esencialmente el no formalismo, ¿no? El no formalismo o el principio no formalista que debería regir a todos los mecanismos de defensa. Pero lamentablemente, pues este no formalismo o informalismo acentuado solo ha sido interpretado con estas características en la historia jurisprudencial para la acción de libertad y para la acción popular, ¿no? Son los dos mecanismos que gozan de, vía jurisprudencia, de un informalismo acentuado, aunque creemos que no debería ser así, porque todos los mecanismos de defensa deberían estar rodeados, caracterizados de este principio indispensable que debe regir a la justicia constitucional para precisamente generar el valor justicia. Y obviamente el no formalismo está relacionado principalmente con que lo que dice el artículo 4 del Código, o mejor dicho, 3 del Código Procesal Constitucional. ¿Qué vamos a entender por el no formalismo? Un aspecto muy importante. Dice 3, numeral 2. No formalismo, por el que solo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso. ¿No? Solo lo estrictamente necesario. Entonces, las formas, el respeto a las formas, no pueden prevalecer por encima del derecho sustancial. Y de ahí porque el legislador dice que solo serán exigibles lo estrictamente necesario para la consecución de los fines del proceso. O sea, cuando se refiere a los fines del proceso, se está refiriendo esencialmente al proceso constitucional. ¿Cuáles serán los fines del proceso constitucional? Pues sin duda alguna es la protección y materialización de los derechos y garantías constitucionales. Ese es el fin del proceso, más que la forma misma, más que el proceso, ¿no? Hay que tener en cuenta de que todo el conjunto de procedimientos, de reglas, tienen una finalidad, están orientadas para la protección de los derechos fundamentales, sobre todo en los mecanismos de defensa. Por eso es que todos los mecanismos de defensa constitucional tienen tres características esenciales. Son mecanismos rápidos, son mecanismos sencillos y son mecanismos eficaces para la protección.
Entonces, en el tema de la acción de libertad, el no formalismo ha tenido una construcción fuerte, fuerte. De ahí porque la anterior vez les comentaba cómo a partir del no formalismo se construye tres vertientes bien fuertes, ¿no? Primero, en cuanto a los aspectos procesales relacionados con la prueba. A partir del no formalismo se habla de la doctrina de la presunción de veracidad, que la habíamos visto. Segundo, el no formalismo en su vertiente de la posibilidad de proteger por derechos conexos y por derechos no demandados. O sea, a partir del iura novit curia, en acciones de libertad, en acciones de populares, el juez conoce el derecho y obviamente su problema jurídico, si bien parte de la causa de pedir, eso no le impide a proteger por derechos no demandados. Entonces, el no formalismo o el informalismo, si ustedes quieren, es un principio rector en materia o en la justicia constitucional, que ha sido abordado en un sinfín de sentencias. Como les decía, en este caso, un ejemplo de ellas es la sentencia 1697, quebrado 2013, que se acentúa sobre todo en estas características que rodean a la acción de libertad, y es en la acción de libertad donde el no formalismo es de un carácter bien acentuado, ¿no? Puedes proteger por derechos conexos, puedes proteger por hechos conexos al denunciado. Esto también es bien importante. ¿Por qué? Porque esa congruencia a la que hacíamos referencia la anterior semana en materia de justicia constitucional se va laxando, no es rígida como ocurre en la jurisdicción ordinaria. Entonces, el informalismo tiene diferentes manifestaciones relacionadas, por ejemplo, no solo en el ámbito de protección, hasta dónde alcanza a proteger. Para la acción de libertad, por ejemplo, no solo se protegen esos derechos que están previstos en el artículo 125. La jurisprudencia ha ido ahondando y ampliando los escenarios de protección. ¿Por qué? Porque hay un principio rector, que es propio de los derechos fundamentales, que es el principio de interdependencia. Entonces, el no formalismo implica a que el juez no se sujete únicamente a lo demandado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto estaría generando una supeditación, ¿no? Simplemente a la exquisitez argumentativa, ¿no?, del accionante, y no realmente a esa verdad material que te están mostrando los hechos. Por eso es que en la acción de libertad el no formalismo es un aspecto muy importante. Veíamos también, y aquí este del no formalismo es en temas no solo de acción de libertad, sino también en temas de amparo constitucional. Les comentaba que con la sentencia 30, quebrado 2013, la sentencia relacionada también permite, mejor dicho, la protección inclusive en temas de amparo por derechos no demandados. Esto es un cambio de criterio que tiene el Tribunal Constitucional, fuertemente influenciado por el informalismo y por el iura novit curia, ¿ya? Ahora bien, el tribunal en temas de amparo actúa discrecionalmente. Es él el que decide si va a proteger por derechos no demandados en el amparo constitucional. En tanto que en la acción de libertad siempre es más fuerte, protege por derechos conexos como también por hechos conexos, ¿no? Son dos, tanto en la parte de los derechos como en parte de los hechos. ¿Dónde está el límite del Tribunal Constitucional? ¿No? Para evitar
cierta referencia donde podrías decirse que está actuando ultra petita o, o extendiéndose, ¿no? Sin límites en la protección. Pues en temas de informalismo, en los límites que tiene el Tribunal Constitucional, primero es el que no actúa de oficio, ¿no? Es decir, que debe esperar la invocación, ¿no? El acudir a la jurisdicción constitucional. No es que ahorita los magistrados están sin hacer nada y deciden proteger tal tema, no, no puede porque no actúan de oficio. Pero una vez que se ha acudido a la jurisdicción constitucional, se abre su competencia y esto les permite extender, ¿no? Extender su ámbito de protección, inclusive a derechos no demandados, a hechos conexos, como ocurre también en el control normativo, ¿no? Puede el accionante limitarse únicamente a demandar un artículo de una disposición legal y resulta que el Tribunal Constitucional detecta que no solo es ese artículo el que es inconstitucional, sino otro que es conexo. ¿Cuál es el hilo conductor? El límite para esto es la conexidad, ¿sí? No es que el tribunal, una vez que se ha abierto, por ejemplo, en control normativo, se ha demandado la inconstitucionalidad, por ejemplo, de un artículo en temas de medidas cautelares, ¿no? Esto no le va a permitir al Tribunal Constitucional en materia de control normativo, pues, agarrar y decir, bueno, ahora que estoy conociendo esto de medidas cautelares, quiero conocer estos temas vinculados a temas de familia, por ejemplo. No puede hacerlo. Tiene que haber conexidad con el problema jurídico planteado. Y en el caso de los hechos conexos, en el ámbito tutelar, igual. El límite es que no actúa de oficio y el límite es que cuando va a ampliar su ratio de acción, tiene que razonar a partir de los hechos conexos, ¿ya? ¿Se entiende esto bien de los hechos conexos? ¿Hasta dónde puede ir? Entonces, el no formalismo va a implicar esto, ¿no? Hay un límite. Primero, no actúa de oficio, en sentido de qué? Tiene que esperar la activación de la jurisdicción constitucional, ¿no? Una vez que ya se ha activado la demanda constitucional, el amparo, pues ahí el Tribunal Constitucional puede, ¿no?, extender su ámbito de protección a analizar hechos conexos, a proteger por derechos conexos, aunque no hubieran sido demandados. Esto lo puede hacer tanto en el ámbito tutelar como en el ámbito de control competencial, como en el ámbito de control normativo, ¿ya? ¿Cómo se mide en el ámbito de control competencial? Pues se lo va a medir cuando el tribunal, digamos, está conociendo un conflicto de competencias entre dos jurisdicciones, digamos, la ordinaria y la indígena originaria, y de acuerdo al análisis de la problemática, el tribunal puede resolver que ninguna de las dos es la competente, sino una tercera. Entonces, ahí hasta eso se alcanza, ¿no? Y en el asunto de los hechos conexos, pues es muy importante que lo que va a analizar el tribunal, ¿no?, debe tener una relación directa con lo que se ha demandado. O sea, ese hecho conexo que va a conocer tiene que tener una relación directa de lo que se ha denunciado. Les pongo un ejemplo. Digamos que un accionante interpone una acción de libertad denunciando la aprehensión fiscal, ¿no? La aprehensión, el caso de la 2233. El accionante denuncia la aprehensión fiscal, dice que se lo ha aprehendido ilegalmente, no se han cumplido las condiciones formales y materiales de la aprehensión, denuncia contra el juez, ¿no?, que este juez no ha además realizado un control jurisdiccional de esa aprehensión ilegal.
y hasta ahí se queda. Ese es el ámbito, o el alcance de la causa de pedir. Y el tribunal, en la causa, advierte que no solo se ha vulnerado eso, ¿no? Sino que además, luego de que esta persona ha sido remitida ante el juez, donde el juez no ha realizado el control jurisdiccional y pese a ello ha dispuesto su detención preventiva, y es ahí donde el tribunal entiende que esa detención preventiva inclusive es una detención arbitraria porque no está suficientemente motivada, ¿no? Entonces, vean, no se denunció esto, pero sí, como es conexo, porque a raíz de la aprehensión se remitió antecedentes ante la autoridad jurisdiccional. La autoridad jurisdiccional es demandada, pero la denuncia contra la autoridad jurisdiccional es el que no haya realizado el control jurisdiccional, ¿no? Entonces, el tribunal puede extender, ¿no?, el análisis para identificar otros actos vulneratorios si la autoridad demandada ha sido denunciada. Eso es bien importante tener en cuenta, por qué la justicia constitucional se mueve a partir de este principio del no formalismo. Ahora bien, lamentablemente este no formalismo no ha sido construido con el mismo alcance respecto al amparo constitucional. Con el amparo constitucional sí ha sido muy exigente, ¿no? Inclusive hasta en el armado, ¿no?, de la causa de pedir, con la doctrina del nexo de causalidad. Ese nexo de causalidad que uno tenía que construir para que el amparo constitucional prospere. Si no se podía armar el nexo de causalidad, es decir, cómo esos hechos se habían convertido en acto lesivo porque habían vulnerado el derecho, si eso no se lograba armar adecuadamente, pues antes había lo que se llamaba el rechazo en límite. Hoy en día, con la ley, con el Código Procesal Constitucional, ya no hay un rechazo en límite. Lo que hay es la obligación que tiene un juez de garantías, por ejemplo, de ordenar la subsanación. Entonces, esto es bien importante. El no formalismo en la línea jurisprudencial del ámbito tutelar no es de la misma magnitud, ¿no? Tanto, reitero, en acción de libertad como en acción popular, tienen un informalismo acentuado. Pero en el amparo constitucional, en la acción de protección de privacidad y en la acción de cumplimiento no es así, ¿no? Y la construcción jurisprudencial del amparo siempre ha sido bien rígida, que se ha llenado sobre todo de la doctrina de las autorrestricciones, ¿no?, donde el tribunal se ha autolimitado para proteger o para abrir su ámbito de protección con cuestiones formales. Una de ellas fue en su momento, como les digo, el nexo de causalidad. Este nexo de causalidad, reitero, ha tenido su flexibilización con el Código Procesal Constitucional. Sin embargo, el amparo se ha ido reforzando con líneas duras, ¿no?, muy formalistas en temas de protección de derechos fundamentales. Hasta que llega, como habíamos visto en la anterior clase, una sentencia que es la 365/2005, que por primera vez va introduciendo cierta flexibilización para el amparo constitucional, involucrando o naciendo a partir de un criterio interpretativo, el no formalismo, en sentido de que dice que excepcionalmente, ¿no?, cuando el petitorio sea un poco ambiguo, poco preciso, el Tribunal Constitucional va a poder, ¿no?, modificar el petitorio. Entonces, lo construyó así. Años más tarde, este no formalismo rígido, ¿no?, o que es, sí, no formalismo bien rígido, se extiende también con la sentencia 30/2013 a la posibilidad de proteger vía amparo por derechos no demandados.
esto lo maneja el tribunal de manera discrecional. No hay vuelta atrás, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es él el que decide, ¿no? Es él el que decide cuándo hacerlo o cuándo no. Y obviamente uno está supeditado a ese razonamiento en materia de amparo. En cambio, en la acción de libertad, el no formalismo permite exigir a la justicia constitucional que el razonamiento jurídico se asiente en este principio. Otro de los criterios o principios de interpretación que han sido expresados en diferentes sentencias es el principio pro actione, ¿no? En sentencias vinculadas a la 1044-2003, la 2271-2012, y una de las más importantes de pro actione es la sentencia 281-2013, ¿no? Donde el tribunal entiende que este principio es fundamental porque nace del derecho de acceso a la justicia. El pro actione está bien fortalecido, debe estar bien fortalecido en la justicia constitucional. ¿Para qué? Para fortalecer ese fin que busca, ¿no? Que es el hacer justicia. Y por lo tanto, el tribunal ha ido generando ciertos entendimientos al momento de controlar a la jurisdicción ordinaria. Y un caso es este, de la 281-2013, donde se ve cómo el derecho de acceso a la justicia ha ido evolucionando en su contenido. Y nace, usted sabe, que el contenido esencial del derecho de acceso a la justicia jurisprudencialmente tiene 3 elementos. El primero es el derecho a acceder a la jurisdicción, sea ordinaria, sea agroambiental, sea indígena originaria, sea la jurisdicción constitucional. Toda persona tiene el derecho a acceder a la jurisdicción y a evitar que formalismos exagerados, rigorismos procesales, como suele decirse, impidan ese acceso. Entonces, el primer elemento es ese, el derecho de acceso a la justicia. Y en el marco de este derecho de acceso a la justicia, que se funda en el pro actione, en esa interpretación favorable, el tribunal ha ido controlando precisamente razonamientos de la jurisdicción ordinaria que son demasiado formalistas. Ejemplos, donde el formalismo llega al nivel de exigir que se identifique expresamente, por ejemplo, la disposición normativa donde está contenida un derecho fundamental. Un ejemplo reciente es el controlado por el Tribunal Constitucional cuando, no sé si les ha pasado, quienes están justiciabilizando derechos, en materia penal ha habido una modificación con la 1173. La 1173 ha introducido modificaciones en el ámbito penal, sobre todo en la fase recursiva, ¿no? Permitiendo, por ejemplo, la interposición del recurso de apelación incidental de manera oral, ¿no? Antes no era así. Entonces, hoy en día se puede interponer en la audiencia donde se está celebrando, interponer el recurso de apelación de manera oral. ¿Y cómo se tiene que manifestar esta exposición del recurso de apelación oral? Micaela, levanta la mano antes. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches, colegas. Justamente, doctora, bajo el principio de no formalismo y prevalencia del derecho sustantivo respecto al derecho formal, le comento que he tenido una experiencia, y de esto para conocimiento de los colegas y también como una estrategia de defensa. En una ocasión me contrataron para una audiencia de apelación. Sin embargo, leyendo el acta de audiencia,
el abogado que había llevado la audiencia de medidas cautelares no había apelado, es decir, conforme a los alcances de los artículos 403 y 404 del Código de Procedimiento Penal, cuando la resolución se dicta en audiencia, la apelación debe ser en ese momento. Sin embargo, doctora, le comento que el abogado lo único que hizo fue: hacemos reserva de apelación, nada más. Entonces gestionaron a razón de la apelación de la contraparte y la observación era precisamente esta, que había una reserva, pero no se había formalizado la apelación. Sin embargo, justamente, doctora, porque me contrataron para esta audiencia, yo sustenté mi petitorio en primera instancia. Empiezo: a efectos de admisibilidad, su señoría, considerando los alcances de la sentencia 294/2006-R, teniendo presente que prevalece sobre el derecho formal el derecho sustantivo, solicito su autoridad considerar la admisibilidad de la apelación habiendo hecho reserva y con los agravios que se van a fundamentar a continuación. Hice la fundamentación, etcétera, y el vocal, a tiempo de determinar la admisibilidad, que es la primera parte que emiten en su auto, dio curso a la admisibilidad, precisamente por esta prevalencia del derecho sustantivo respecto del derecho formal, doctora. Por el error del colega se logró subsanar precisamente con esa sentencia constitucional, doctora. Muchas gracias. Excelente, excelente ejemplo, Micaela. En esto entiendo que ha sido una apelación incidental bajo el 403, bajo el 404, ¿no? 403, apelación incidental. Bueno, equivocadamente aquí el abogado dijo, hacemos reserva de apelación, ¿no? Un poco confundiendo. Pero ahí está. ¿Qué interpretación le voy a dar? ¿No? Y bueno, en el caso de Micaela, felizmente, pues le tocó un vocal influenciado en esto del pro actione y fundamentalmente en los principios que rigen en materia de justicia constitucional. Entiendo que el vocal, Micaela, ¿era el vocal en materia penal o ya era el vocal de sala constitucional? Doctora, era el vocal de la sala penal. Ve, más aún, ¿no? Más aún. Cosa diferente, lamentablemente las experiencias que han llegado al Tribunal Constitucional es un razonamiento no como ha señalado el ejemplo de Micaela. En el caso de medidas cautelares, por ejemplo, pasa esto, que la audiencia siempre se va a resolver en audiencia el caso y siempre se va a dictar la resolución. Entonces, de acuerdo a las modificaciones, bueno, la jurisprudencia del tribunal ya interpretó y dijo que en materia de medidas cautelares la apelación podía ser inmediata, ¿no? Y de manera oral. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que hoy en día, con la última modificación de la 1173, hay abogados que lamentablemente, bueno, han dicho, bueno, vamos a apelar, ¿no? Vamos a apelar. Entonces, ¿qué significa vamos a apelar? ¿Qué sentido le voy a dar al término vamos a apelar? ¿No? Y aquí es esto que estamos todo el tiempo manejando, por lo menos desde el inicio del módulo, viendo cuál es el sentido interpretativo que le voy a dar a partir de las cláusulas de interpretación y de los principios que rigen, ¿no?, a la justicia constitucional. Y obviamente tienen que regir a la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque el juez ordinario es un garante primario de la Constitución. Y en la lógica del Estado constitucional de derecho hemos visto que el sistema se autorreferencia. ¿Qué significa esto? Que el sistema se aplica, las leyes se aplican siempre porque estamos en un Estado de derecho, pero se aplican de y conforme, ¿no? Entonces tengo que aplicar el derecho, las leyes, las normas, de y conforme a la Constitución, respetando la Constitución, respetando esos derechos. Tan es así que mi sentido interpretativo no puede tener un sentido lesivo a los derechos fundamentales, ¿no? Lesivo, que es diferente al limitativo. Entonces, vamos a apelar, ¿cómo lo voy a entender? Micaela, ¿le volviste a levantar la mano? Así es, doctora. Justamente una anécdota con relación a la palabra que acaba de señalar.
tuve una audiencia de modificación de medidas de protección en la cual el abogado de la parte contraria usó esa palabra, vamos a apelar. En el momento de la audiencia, el vocal de la sala penal dictó directamente después de la fundamentación, inadmisible el recurso porque la palabra vamos es a futuro, ha hecho una reserva tácita de apelación, por tanto, no le dio curso precisamente por la palabra vamos. Entonces, al día de hoy, doctora, lo que yo hago es, estoy apelando en este momento para la remisión, para no cometer el error justamente de la palabra vamos, que en algún momento lo hice tras esa audiencia y luego me di cuenta y habiendo hecho reserva dentro de las 72 horas, etcétera, o al día siguiente inmediatamente presento la apelación, doctora, por escrito. Cuando en una ocasión me pasó que usé la palabra vamos también, y también me sustenté igual en otra ocasión que estuve como abogada para la audiencia de apelación, lo mismo, indiqué que bajo el principio de informalidad, de prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho formal, le comento que justamente descarté esa palabra por error igual de otro abogado y también me funcionó. Entonces, una palabrita puede hacer lograr una apelación, doctora. Gracias. No, y es cierto. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser interpretado? Y lo triste es que hay vocales que en apelación entienden que el vamos a apelar es un término a futuro. ¿Y cómo lo entienden? Lo entienden restrictivamente y declaran inadmisible el recurso, señalando de que no ha sido presentada la argumentación y por lo tanto, o los fundamentos de agravio y por lo tanto declaran inadmisible. Hay casos que ha llegado al Tribunal Constitucional. Felizmente el Tribunal Constitucional, aplicando este pro actione, el principio de acceso a la jurisdicción, ¿no? Evitar ese formalismo exacerbado, entiende que si a partir de la oralidad ha hecho un fundamento importantísimo en materia de este término, vamos a apelar, y ha entendido que las modificaciones introducidas con la 1173 se basan en dos principios esenciales, el principio de contradicción y el principio de inmediación, ¿no? Entonces, estos dos principios son esenciales para entender el alcance de la exposición oral. Por lo tanto, ha razonado de esta manera, que en la audiencia de medidas cautelares es suficiente, ¿no?, señalar la intención de apelar. Es decir, formulo, una vez que se dicta la resolución, levantar la mano y exponer y expresar y decir que está apelando, o entre comillas, vamos a apelar, en sentido de la manifestación de que se está impugnando esa decisión, de que hay voluntad de impugnar la decisión. Por lo tanto, con esa manifestación es suficiente. ¿Por qué? Porque la oralidad ya no exige, como antes, de que se tenga que fundamentar en esa audiencia los agravios, pues la oralidad y la inmediación exigen que la fundamentación de agravios se señale ya en instancia de apelación. Es el vocal, que hoy en día conoce medidas cautelares, el que en audiencia, una vez fijando la fecha de señalamiento, ahí escuchará recién los fundamentos de agravio. Por lo tanto, ya no tiene sentido decir de que el vamos a apelar es una cuestión a futuro, simplemente tiene que expresar el acto, la voluntad de apelar, ¿no?, de estar en disconformidad con esa resolución. Ya no se puede exigir que en esa audiencia se fundamente o que a los 2 días o dentro de los 3 días, si es medida cautelar, se fundamente por escrito. Ya no hay necesidad, ¿no? Entonces, es bien importante ver cuál es el sentido, ¿no? Y eso es lo que te exige el razonamiento pro actione.
hay razonamientos tan formalistas, que este es otro ejemplo con el término vamos a fundamentar, donde ha habido razonamientos jurídicos en los que se ha declarado inadmisible y por lo tanto improcedente un recurso de apelación, porque en el acta de la audiencia, ¿no? El abogado, ¿no? Equivocadamente en una audiencia de medida cautelar, no me estoy inventando, en una audiencia de medida cautelar, decide manifestar de que está apelando en el marco de lo previsto por el artículo 403, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿no? El vocal, cuando le llega la remisión de antecedentes a instancia de apelación, declara inadmisible el recurso. ¿Por qué? Porque el accionante equivocó el uso del recurso de apelación. ¿Por qué? Porque el asunto se trataba de una medida cautelar que está sujeta al artículo 251. Imagínense el formalismo, ¿no? Tan rígido sobre la que se asienta el razonamiento de este vocablo. Se entiende que si es una audiencia medida cautelar, ¿no? Lo que él está haciendo es impugnar esa decisión. Se entiende que la impugnación de medida cautelar está basada en el artículo 251 del procedimiento penal, independientemente de que el accionante, o en este caso el abogado, se haya equivocado. El acto mismo ya le habilita a la impugnación y el acto mismo le obliga a generar el procedimiento, ¿no? Y obviamente sujetarse a lo que el 251 dice, por mucho que el abogado equivocadamente haya razonado a partir del 403. Entonces, el pro actione es uno de los principios medulares en tema de justicia constitucional sobre las que se ha sentado. Otro caso, para no hablar de solo materia penal, y es esta la que les invito a, bueno, todas estas que están aquí son material complementario, pero la 281-2013 es una expresión fuerte del pro actione, ¿no? En sentido de que era un caso donde el accionante, antes de las reformas al Código Procesal Civil, los que son civilistas me van a corregir si me equivoco, señalaba en ejecución de sentencia, te decía antes, ¿no? No con el actual Código Procesal Civil, sino el Código de Procedimiento Civil decía que en ejecución de sentencia iba a operar la apelación directa. Antes, en el anterior código, había la posibilidad de interponer un recurso de reposición con alternativa de apelación. En cambio, si se trataba de ejecución de sentencia, el procedimiento decía que ahí lo que se activará es la apelación directa. ¿Qué pasa en este caso? Pasa que el accionante se equivoca, pues interpone, en su suma dice, interpongo reposición con alternativa de apelación. Y ahí hace toda la exposición de la fundamentación. ¿Qué creen? El juez, anclado en el formalismo, en el rigorismo procesal, en esas camisas de fuerza, ¿no? Que simplemente genera un proceso mecánico de la forma más que del derecho que subyace en él, declaró improcedente el recurso de apelación, alegando de que en etapa de ejecución de sentencia no opera el recurso de reposición, sino la apelación directa. Lo que había hecho este accionante es interponer un recurso de reposición con alternativa de apelación, y es en el memorial, ¿no? En el memorial mismo, él interponía la reposición, pero a la vez apelaba y argumentaba y exponía todos los agravios, ¿no?
Y entonces ahí el tribunal le dice, bueno, usted lo que tiene que entender es el sentido, ¿no? En sentido de que este accionante o este recurrente estaba exponiendo, tan es así que la materialidad del recurso, independientemente de que en la suma estaba reposición con alternativa de apelación, el contenido del memorial era precisamente impugnatorio, un contenido donde claramente se establecía los fundamentos de agravio. Entonces ahí el tribunal o esta sentencia, como les digo, es una sentencia muy específica, muy ejemplarizadora de lo que debe entenderse por el razonamiento del proacción, a partir del proacción, que es acceder a la jurisdicción. Este proactione ha tenido una evolución, ¿no? En materia a partir de lo que es el pluralismo jurídico. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 37-2013, aquí me está, a ver, espérenme, lo voy a poner para no olvidarme. Micaela, ¿levantó la mano o la dejó levantada? Espérenme, estoy anotando esta sentencia. ¿Están viendo mi pantalla? No, doctora, no se ve. Ya, ahora. Ahora sí. Ya, les decía que este proactione ha tenido una evolución en su contenido a partir de un carácter plural, ¿no? Un enfoque plural le ha permitido ampliar el contenido del acceso, del proactione, del acceso a la jurisdicción. Les decía que el proactione tiene 3 elementos esenciales, construidos a nivel de jurisprudencia, tanto a nivel interno como internacional. Uno de ellos es el derecho de acceder a la jurisdicción, pero esto no es solo eso, sino que una vez que he accedido a la jurisdicción, la persona tiene el derecho a obtener una resolución motivada. Luego, este contenido se amplía con determinar de que no solo es suficiente el derecho de acceder a la jurisdicción, no es solo únicamente de que una vez que has accedido obtengas una motivación, una resolución motivada, sino que además forma parte del ámbito y del alcance del contenido esencial del derecho de acceso a la jurisdicción, es de que una vez que has accedido, una vez que has obtenido una resolución debidamente motivada, nace el derecho a que esa resolución se ejecute, ¿sí? Entonces, eficacia más. Por lo tanto, este contenido durante años hasta el 2013, se lo ha razonado desde esta lógica. Hasta que se interpone esta sentencia, la 37-2013, resuelve un problema vinculado con pueblos indígenas, ¿no? Justo un conflicto de competencias. Y el tribunal se pregunta, ¿y qué será el derecho de acceso a la justicia desde la lógica de pueblos indígenas? ¿Tendrá el mismo alcance? ¿Tendrá el mismo componente? ¿O implicará algo más desde esta visión de naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos? Y el tribunal entiende que desde el modelo del Estado plurinacional, pues tenía que implicar un algo más. Y ahí se pregunta, ¿el derecho de acceso a la justicia para pueblos indígenas será ampliar más juzgados? Es decir, poner más juzgados que estén mucho más cerca a las comunidades indígenas, incrementar los juzgados. ¿Qué será el derecho de acceso a la justicia en la lógica de un Estado plurinacional? Y aquí el tribunal evidentemente entendió
influenciado por un método de interpretación que vamos a ver después, que es el intercultural, entendió que evidentemente el derecho de acceso a la justicia para pueblos indígenas implicaba no solo el que se había construido, es decir, el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a obtener una resolución motivada, el derecho a la eficacia, sino también el derecho que tienen naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos a acceder a sus sistemas jurídicos, ¿sí? No a que se amplíen más juzgados, ¿no?, bajo la lógica occidental, sino que ellos tengan la posibilidad a ejercer sus sistemas jurídicos, ¿no?, a partir de sus formas y modos de entender y comprender el mundo, sus formas de solucionar sus conflictos, etc. Entonces, miren qué importante es que como en la justicia constitucional las sentencias van ampliando de contenido el desarrollo de los derechos, pero a partir de principios y criterios específicos que rigen a la justicia constitucional y que son muy específicos. Esto no quiere decir que solo en la justicia constitucional se tengan que realizar. Es más, estos principios y criterios son los barómetros que sirven para controlar la razonabilidad de una decisión judicial o de una resolución administrativa. ¿Por qué? Porque son los principios aplicables en una interpretación de y conforme a la Constitución, ¿no? Porque lo otro es, por ejemplo, el razonar de que el vamos a apelar es un tiempo futuro que puede o no puede darse, es desconocer el acto, la voluntad de quien está expresando su manifestación de no estar de acuerdo con una resolución. Más aún que ya no es exigible, a partir de las reformas que se introducen en la 1173, de que se tenga que fundamentar en la audiencia ante un juez que no va a resolver el recurso de apelación. Entonces, vean qué importante es esto. Y eso en cuanto a el pro actione. El iura nobis curia. ¿Alguien puede un poco ejemplificar qué significa el iura nobis curia? A ver, no sé si Micaela levantó la mano o la dejó levantada, o cualquiera. A ver, aquí. Espérenme, no estoy viendo. Dame los hechos y yo te daré el derecho, doctora, y sí, levante la mano. Ah, ya. Gracias. Iván y Harold. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Harold? Doctora, lluvia nivel significa el juez conoce del derecho, ¿no? Es un principio que generalmente se aplica para que el juez o vocal o cualquier órgano judicial tengan que aplicar el derecho conforme a lo que ellos saben, ya que ellos ya saben lo que hubiéramos que pretender, ¿no? Mencionar, por más que exista equivocaciones. De acuerdo. Tienen que aplicar el derecho. Gracias, doctor. Perfecto. Iván, ¿algo que quiera complementar? Sí, profesora, buenas noches. En síntesis, es lo que han señalado los anteriores colegas que me han antecedido, pero sin embargo, este principio quizá es el que recientemente ha incidido un poco más. ¿En qué sentido? Dada la virtualidad ahora de las audiencias en materia penal, inclusive constitucional, habitualmente se exigía que se tenga que presentar toda jurisprudencia que queramos hacer valer, o que se tenga que presentar físicamente una normativa que se quiera o se pretenda utilizar. Entonces, a través de este principio ya se exime de esta obligación. Ahora ya no es necesario tener que presentar normativa al juez. El juez se supone que conoce de la norma, no es necesario que le tengamos que adjuntar como un elemento probatorio alguna ley, porque la conocería. El protocolo de producción de audiencias igual exigía que se tenga que presentar toda prueba o bueno, toda jurisprudencia que queramos hacer valer. Ahora ya se exime estos criterios y
Bastará que los tengamos que citar y obviamente hacer relación al caso al que estemos defendiendo. También ha incidido este principio en esto. Excelente ejemplo, Iván, le agradezco mucho y realmente es un buen razonamiento. A ver, es que el formalismo llega al máximo, ¿no? Imagínense que para invocar jurisprudencia uno tenga que llevar la jurisprudencia. A ese nivel se llegaba, Iván, es increíble. Cuando el juez, además de un sistema tan digitalizado como tenemos hoy en día, siempre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha estado al alcance, ¿no? Ha sido uno de los primeros tribunales que ha tenido una plataforma digital. Les hablo desde 1999, ¿no? Ahora, evidentemente, en provincias no siempre se ha tenido un acceso real a la página del Tribunal Constitucional, cierto, situaciones de internet puede ser, pero en la ciudad o en otro escenario que te exijan que tengas que adjuntar la sentencia, pues es el colmo, ¿no? O sea, realmente, y el ejemplo que da Iván, excelente, excelente, y es una manifestación del iura nobis curia. El derecho lo conoce el juez. El derecho lo conoce el juez, es una forma de manifestación y de democratizar el acceso a la justicia, porque no todos tienen la posibilidad privilegiada de acceder, ¿no? Por los recursos económicos, inclusive a un buen abogado que se sepa toda la jurisprudencia, ¿no? Entonces ahí viene este principio iura nobis curia que ha sido recogido, obviamente de institución, ha sido recogido por los criterios de interpretación desde los derechos humanos. Los instrumentos internacionales, la Corte Interamericana, las recomendaciones del sistema universal te obligan a razonar el sistema jurídico a partir del iura nobis curia. Lamentablemente en la jurisdicción ordinaria no hay esto, porque estamos resolviendo y dando ejemplos de estos razonamientos tan rígidos del formalismo, ¿cierto? Sebastián levantó la mano. Sí, doctora, buenas noches, gracias. Tal vez plenamente de acuerdo con lo que usted señala y con lo que había señalado el colega Iván, tal vez un ejemplo que obviamente está interrelacionado con otros principios sobre el iura nobis curia es, no recuerdo el número de la sentencia, pero en una acción de amparo, el caso de manera muy breve trataba de lo siguiente. A una señora que no pagó las expensas del edificio en el que vivía, se le cortó el acceso al ascensor. Ella interpuso una acción de amparo por vulneración al debido proceso, tengo entendido. Y obviamente cuando el tribunal le preguntó a ella si ella conocía de la resolución, de la asamblea que se había llevado a cabo, ella admitió que sí. Entonces no había vulneración al debido proceso. En grado de revisión, el Tribunal Constitucional determina que efectivamente no había vulneración al debido proceso, pero sí había una vulneración al derecho a tener una vejez digna, ¿no? Esta señora, que era de la tercera edad, vivía en el octavo, décimo piso, y obviamente por cuestiones de salud no podía subir las gradas a cada momento solo por el hecho de no haber pagado las expensas. Y es precisamente un ejemplo que yo creo que puede ejemplificar esta cuestión del iura nobis curia, doctora. No, bárbaro, bárbaro. Es la sentencia 1023, si no me equivoco. Es justo una de las sentencias icónicas que tiene el Tribunal Constitucional, que es el caso del ascensor, del uso ascensor, y es perfectamente como tú lo has em, explicado, Sebastián. Y fundamentalmente es una de las primeras sentencias que se aplican en temas de amparo, ¿no? Luego de la 30/2013, que es un ejemplo del iura nobis curia, donde en la 30/2013 el tribunal te dice, excepcionalmente, ¿no? El tribunal podrá tutelar por derechos no demandados, ¿no? Y en esta que está diciendo su compañero, el caso del ascensor, ustedes ponen ascensor, era el piso 13 de la señora, pues es eso, ¿no? Vean cómo es la dimensión del razonamiento.
hasta esta sentencia, el tribunal, desde la época, a los 10 años, pero les digo, en materia de amparo, el formalismo es bien rígido. En materia de amparo, siempre se ha vinculado a la causa de pedir, siempre. ¿Qué elementos forman la causa de pedir? Hecho, derecho y petitorio. Entonces, ¿qué significa? Se vuelve problema jurídico, así estamos razonando. Entonces, se va a preguntar, ¿vulnera el derecho? ¿Ha sido vulnerado o se ha vulnerado el derecho al debido proceso por la falta de notificación? Y es eso lo que tiene que resolver, ¿no? El juez constitucional. Si ha habido o no vulneración a ese derecho por ese acto lesivo. Y así se ha sujetado siempre el Tribunal Constitucional. Hasta que llega, no en la acción de libertad, ¿no? Porque en la acción de libertad el informalismo es acentuado. En cambio, en el amparo, bien restringido. Y llega esto del 2013 con la sentencia 60 o 30 y luego esta, la que dice su compañero, donde en términos normales de razonamiento jurídico, pues no se había vulnerado el derecho que consideró lesionado el abogado de esta señora, ¿no? Donde se había castigado porque ella no quiso pagar las expensas. Y los propietarios, los copropietarios dijeron, bueno, como no quiere pagar las expensas y cubren las expensas el uso ascensor, pues no use el ascensor, ¿no? Una típica vía de hecho. El abogado cuestiona, ¿no?, lo que su compañero dice. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Extiende el análisis por derechos que nunca habían sido denunciados. ¿Por qué? Porque se basa en el iura novit curia. El derecho lo conoce el juez. Le das los hechos y el juez te da el derecho. Entonces, esto es bien importante en materia de justicia constitucional, donde los principios que guían la justicia constitucional son muy particulares. ¿Para qué? Porque hay un criterio rector, el pro persona. La interpretación pro persona en materia de derechos humanos es el motor del análisis jurídico. No, en la justicia constitucional no se razona a partir si la ley fue correcta o incorrectamente aplicada. No es ese el razonamiento, no es esa la lógica del razonamiento jurídico, que eso es muy propio de la jurisdicción ordinaria. En la justicia constitucional se razona a partir de si la correcta o incorrecta aplicación de la norma ha vulnerado un derecho. De ahí porque si los mecanismos de defensa están diseñados para proteger frente a la vulneración de derechos, pues los principios te ayudan a encaminar esta lupa, este faro, si ustedes quieren, para realmente verificar o no si hay un acto lesivo. Y por eso es que el iura novit curia es un elemento central en materia de qué, no de jurisdicción constitucional, sino en materia de justicia constitucional. Fíjense el caso que su compañero acaba de graficar. Una señora de 70 años de edad, ¿no?, donde evidentemente se niega, ¿no?, a pagar las expensas, el incremento de las expensas, porque además ella tenía 2 departamentos, ¿no? Los copropietarios, con el uso de las mayorías, pues imponen el pago y el incremento, y ella pues recibe una vía de hecho que es prohibirle el uso del ascensor. En términos reales, el abogado limita su análisis únicamente a vías de hecho que vulneraron el debido proceso, ¿no?, porque alegaron de que no se había notificado. Entonces, la lógica de un tribunal que solo se está sujetando al hecho y al derecho, a la posibilidad de la invocación, ¿no?, mira o genera un razonamiento muy limitado de lo que es la justicia constitucional. Hay un acto lesivo, un acto grosero en sentido de
utilizar, ¿no? Como forma de pago una coerción de no uso del ascensor, no obstante de que esta señora, que inclusive además tenía dificultades al caminar, usaba bastón. Imagínense lo que implica eso. Hay otros mecanismos, sin duda alguna, para lograr el pago, pero no, evidentemente, estos otros que además por su condición de persona de tercera edad se estaba contrariando y lesionando sus derechos a una vejez con dignidad. Entonces, esto es bien importante, un poco adentrarnos en la diferente forma del razonamiento jurídico que se tiene en la justicia constitucional. Harold, ¿tiene levantada la mano o la dejo levantada? No, levanté, doctora, la mano. Sí. Primeramente, quería complementar, si usted me deja, doc, por favor, Claro. la sentencia que nos decía nuestro compañero, la de Lluvia Nivelcura, de lo que nos hablaba de los papeles, que ya no es necesario mandar las sentencias condicionales. Por si acaso, bueno, creo que todos los colegas la conocen, pero si no la conocen, es la 150 quebrado 2025 S2. Ya es una nuevita que ha salido. Y también, doctora, quería consultar lo siguiente. Mire, por lo menos hasta donde yo tenía entendido, o sea, el lluvia unilateral tiene límites también, ¿no? Cuando se habla del sentido fáctico y también cuando existe las pretensiones de las partes, obviamente, los hechos alegados y también entre la congruencia y la contradicción que puede existir en esto. Esos serían los límites del jura novit jura. Hasta donde aprendí, ¿no? De una de mis mentoras, que era la doctora Rosario Canedo. También ella me decía que alguna vez cuando usamos este lluvia nivelcura, y no es lanzarlo por lanzar, nos decía. ¿Por qué? Porque también te pueden poner infrapetita, extrapetita, ultrapetita, que es otros tipos de falencias que puede existir, ¿no? Porque uno también puede reclamar eso, que ha sido ¿cómo se diría? Una resolución ultrapetita, extrapetita, intrapetita. ¿O no es así, doc? Eso quisiera que me aclare, por favor, porque obviamente por el razonamiento que tenemos de lluvia nivelcura se tendría que proteger, ¿no? E incluso ese razonamiento que tenemos de la señora de tercera edad, para mí, al escuchar he escuchado alguna vez esta sentencia, tendría incluso doble protección. Uno es adulto mayor y otro están haciendo medidas de hecho, porque no se puede tomar la justicia a mano propia, ¿no? E incluso de eso eliminaríamos la subsidiariedad y eliminaríamos todo, y entraría como medidas de hecho, ¿no? Ahora esa es mi consulta, doc. Intrapetita, extrapetita, ultrapetita, ¿entraría en eso, esto cuando se habla de lluvia nivelcura? No, no, porque el Jura Novit Curia precisamente va al derecho, ¿no? A la parte normativa. O sea, el límite es los hechos, ¿cierto? Por eso te dice, tú me das el hecho y yo te doy el derecho. O sea, el ultrapetita no está. El ultrapetita siempre está razonado bajo la lógica de ir más allá de lo pedido, ¿no es cierto? Ahora bien, hemos visto desde la anterior semana que esto del ultrapetita, citrapetita, extrapetita, muy propio de la jurisdicción ordinaria, del principio dispositivo, ¿no? El principio dispositivo, del principio dispositivo nacen estos, ¿no? El ultra, el extra y el citra, ¿no? Eso, justicia ordinaria. En la justicia constitucional no opera así. No opera así porque estamos viendo ejemplos donde aparentemente esto que se está razonando iría más allá de lo pedido. Ya estamos viendo que lo que prevalece siempre en la justicia constitucional es la protección del derecho, ¿sí? Más que las formas. ¿En qué se basa el ultrapetita y el citrapetita? En el principio dispositivo. No puede decir más allá de lo pedido de las partes. Pero si el hecho es tan grosero, ¿por qué no puede decir? Hay un principio rector en la justicia constitucional que es el valor justicia, ¿no? No puedes, es que no me ha demandado, es que no me ha dicho que es lo que se estaba vulnerando realmente es el derecho a la vejez con dignidad. O sea, el acto lesivo está supeditado a la exquisitez argumentativa de la posibilidad de tener un buen abogado.
¿Se dan cuenta cómo sería un sistema así? O sea, si la justicia constitucional no podría razonar de diferente manera, entonces no necesitamos justicia constitucional. Entiendo yo. ¿No? O sea, porque se limitaría únicamente a la invocación de las partes. Y no se razona así. En la justicia constitucional prevalece, ¿no?, el derecho sustancial sobre el formal. Ahorita explicaremos en qué consiste esto. Entonces, el ultra, el citra y el extra, en la jurisdicción constitucional, Harold se laxa, sin que ello implique, por eso explicaba hace rato el no formalismo, sin que ello implique a que el Tribunal Constitucional extienda los hechos a hechos no demandados. El límite es el hecho, ¿no? Y puede ir más allá con hechos conexos. No puede ir por otros hechos que no tengan relación, porque ahí sí es un ultrapetita, que no tiene relación. La conexidad y la interdependencia, creo que con esto se explica mejor, son los conectores y las camisas de fuerza para la actuación de un tribunal, de un juez constitucional. ¿Sí? Conexidad, hechos conexos, interdependencia. Puedo ir más allá. ¿Por qué? Porque los derechos fluctúan a partir de un principio rector que hace a su naturaleza. Son interdependientes, ¿no? Entonces, Muchas eso gracias, sí doctor. nos permite. Muchas gracias, doctora. No, de acuerdo. Vayamos a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, que eso también se exige o se rige en la justicia constitucional. Este principio es fundamental. Este principio ha fortalecido mucho esta diferencia entre lo que es jurisdicción constitucional y justicia constitucional. ¿De qué me sirve una jurisdicción constitucional si se va a anclar en el formalismo? Si no va a hacer prevalecer el valor justicia. No sirve de nada, ¿no? Y les pongo un ejemplo clarito, grueso, de cuando el formalismo es lesivo. Y felizmente este caso le sirve al Tribunal Constitucional para incorporar. Y es un caso así, bien groserito de lesión. Es un caso de dos esposos, ¿no? Que son demandados en un proceso ejecutivo por la deuda de $500. No me invento, $500. Lamentablemente, este proceso llega, o sea, obviamente ellos son deudores, son ejecutados y extrañamente hay un artículo en el Código Civil, los que son civilistas, si se acuerdan, me ayuda, que dice que cuando se van a afectar los bienes dados en garantía, pues se debe observar el principio de proporcionalidad. Es decir, como todo principio, que rector para limitar un derecho fundamental. Para limitar un derecho fundamental hay un principio esencial que lo debo respetar, que es el principio de proporcionalidad. ¿Sí? Y esto no es reciente, no es lógica de los derechos humanos, esto es un principio que siempre ha existido. Tan es así que estaba en el Código Civil. Y te dice que debes afectar en la medida lo menos lesiva posible, respetando el principio de proporcionalidad. Por lo tanto, en temas de pagar la deuda, pues debes partir primero con los bienes menos costosos. Estos esposos habían dado en garantía una línea telefónica, un vehículo y obviamente un inmueble. Por circunstancias inexplicables, se llega al remate del bien inmueble, sin haber afectado previamente la línea telefónica, etc. Pero se llega al remate del bien inmueble. Estos esposos en ejecución de sentencia interponen un incidente de nulidad por problemas en el remate.
Y obviamente en ejecución de la sentencia les deniegan, les declaran improcedente. Entonces, ¿qué hacen estos esposos? Interponen un amparo constitucional, ¿no? Y obviamente el tribunal, estamos en el año 2006, con una sólida jurisprudencia sobre la subsidiariedad que rige al amparo constitucional. Inquebrantable, línea dura, uniforme, subsidiariedad en materia de amparo. Entonces, ¿qué ha pasado en este caso que les estoy contando? Pues los esposos no apelaron. No apelaron contra la resolución que les había declarado improcedente su incidente de nulidad del remate. Entonces, ¿qué creen? La lógica consecuencia de este razonamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es la lógica consecuencia en este razonamiento? Es que tengo que declarar o denegar la tutela. ¿Por qué? Porque los esposos no apelaron, ¿no es cierto? Y la jurisprudencia es uniforme. El amparo es subsidiario, no es un mecanismo para sustitutivo de los mecanismos ordinarios que el ordenamiento jurídico brinda, ¿no es cierto? Ese es el precedente. Entonces, fíjense, el tribunal tenía un obstáculo. ¿Cuál era? Su propia jurisprudencia, su subsidiariedad creada. Entonces, aquí nace el principio de prevalencia del derecho sustancial. ¿Cuándo se aplica? Se aplica cuando hay una colisión entre principios de carácter formal o procesal versus el derecho sustantivo. ¿Sí? Por eso se dice prevalencia del derecho sustantivo respecto a lo formal. ¿Qué debe colisionar? Principios de carácter procesal. Cosa juzgada, ¿cómo se dice? Perención, cualquier principio de carácter procesal. En justicia constitucional, pues la subsidiariedad famosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué obstáculo tenía el Tribunal Constitucional para no ingresar al fondo? Su propia jurisprudencia, que era la subsidiariedad. Entonces, aquí el tribunal razona. ¿Cómo se mueve la jurisdicción constitucional? La jurisdicción constitucional se mueve para la búsqueda y materialización ¿de qué? Del valor justicia. Entonces, en este caso había un caso grosero de lesión donde no se había observado un principio que era el principio de proporcionalidad, ¿no? Se había llegado a un remate de un bien inmueble cuando previamente podía haberse pagado la deuda, ¿no? Con los otros bienes que fueron dados en garantía. Entonces, aquí el tribunal hace prevalecer el derecho sustantivo que había sido indebidamente afectado por inobservancia del principio de proporcionalidad. Y obviamente, ¿cuál era el obstáculo para impedir razonar en el fondo? Un aspecto de carácter procesal, formal. Entonces ahí, si hay actos así de groseros, así de lesivos, el formalismo no puede estar por encima de la protección de un derecho fundamental. Ahora bien, este principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal se lo maneja evidentemente discrecionalmente. Es el tribunal el que va a razonar si efectivamente corresponde o no corresponde aplicar e invocar. Generalmente los abogados, ¿qué es lo que hacen? Se agarran la jurisprudencia porque todos estos principios que estamos viendo ahorita han sido creados en distintos casos. Como hemos visto en las clases anteriores, son precedentes de carácter en este caso principialista, porque se están refiriendo a principios de interpretación. Estos no necesitan caso análogo, ¿no? Los puedo invocar porque se los aplica en todo escenario, en toda rama jurídica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos. Entonces, en este contexto, el tribunal crea este principio de prevalencia del derecho sustancial que es aplicable a todas las ramas jurídicas del derecho. Lo importante es saberlo manejar, no simplemente invocarlo.
¿Qué hacen algunos abogados? Simplemente le ponen, ¿no?, el precedente diciendo que el tribunal ha establecido la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal sin explicar, sin motivar cómo en tu caso este principio debe prevalecer para razonar el derecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Argumentativamente exponer el grado de lesividad, de lesión fuerte que se tiene en estos casos. ¿Cuándo va a aplicar generalmente el tribunal? ¿Cuándo aplica la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal? Cuando hay lesión, cuando realmente hay lesión. ¿Qué es lo único que impide que no se proteja, que no se restablezca el derecho? Pues esencialmente va a ser la forma. Entonces ahí la forma tiene que ceder. Decirle eso a un formalista, decirle eso a un procesalista es impensable, o sea, se rasgan las vestiduras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque inmediatamente van a aplicar y van a decir, pero ¿y la seguridad jurídica en qué queda? ¿No es cierto? Entonces ahí uno tiene que aprender a ponderar, ¿no?, dos principios, seguridad jurídica versus valor justicia, ¿no? Y ahí es la lucha interna que tienen los tribunales constitucionales en lo que es formalismo y antiformalismo. Son principios muy importantes, ¿no? ¿Por qué se lo crea? Para generar un mínimo de justicia material. Es esa la esencia del principio de prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal. Solo cuando hay lesión, ¿no? Es cuando el tribunal lo va a aplicar. No es simplemente invocarlo, pues hay que demostrarlo. Yo les pongo un ejemplo. A ver si ustedes lo razonarían a partir de esto del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Es un caso donde una persona, una mujer, es demandada para el pago de asistencia familiar, por el pago de asistencia familiar, por sus hijos, que tienen entre 19 y 20, entre 20 y 22 años, que le demandan de asistencia familiar. La señora, pues, debe, ¿no?, la asistencia, no pagó durante bastantes años, y cuando los hijos deciden solicitar la liquidación, pues esta se le notifica, y resulta que no le notifican a ella, sino al abogado. Y de acuerdo a la versión de la señora, el abogado nunca le da a conocer la liquidación. Por lo tanto, ella no logra cuestionar la liquidación. Pese a ello, el juez dispone, aprueba la liquidación y ordena el mandamiento de libertad. Cuando el mandamiento de libertad, o qué es el mandamiento, perdón, el mandamiento de apremio, ¿no?, pues la prende. Y el juez, al ordenar el mandamiento de apremio, ordena y dispone que el apremio debe ser por el monto adeudado. Y el monto adeudado es más de 70,000 bolivianos, ¿no? Entonces la prende. Ya ella, privada de libertad, paga lo que ella considera que es lo que debe por asistencia familiar, diciendo que además relata, ¿no?, que esto ella ya había pagado, que había hecho estos depósitos, etcétera, y por lo tanto yo solo debo 10,000 bolivianos, y paga y le pide al juez que disponga su libertad, porque obviamente eso es lo que ella debe. Y el juez pues determina de que no, que ella se tiene que quedar hasta que pague. ¿Qué acción, si es que ustedes la plantearían, y qué principio invocarían para restituir el derecho, si acaso lo consideran vulnerado, de esta persona?
de estos que estamos viendo. ¿Hay lesión? ¿O es que está bien mantenerla a esta persona privada de libertad hasta que pague el monto deudado? Pese a que ella ya pagó algo de lo que ella considera que es lo correcto. ¿Plantearían alguna acción de defensa si es que acude a ustedes y los denuncia o que y solicita su patrocinio? ¿O es que está bien, tiene que pagar lo que debía? ¿Qué está mal ahí en la determinación del juez? ¿O cómo resolverían si la señora plantea un recurso de apelación contra ese rechazo? Porque cuando ella le pide al juez de que la libere, el juez le niega y le dice, usted se va a quedar hasta que pague, porque eso es lo que debe. Si apelarían, ¿qué cuestionarían? ¿Se entiende la pregunta? A ver. ¿Nadie? ¿O es que no hay lesión? Justifica mantener privada de libertad prácticamente de manera indefinida a una persona hasta que pague el monto de lo adeudado. ¿Cuál es el sentido del instituto del apremio? Fíjense, esa es la diferencia de razonar a partir de las reglas y razonar a partir de los derechos que subyacen en esas reglas. Sebastián. Gracias, doctora. Sí, a ver, es un caso complicado. Yo pienso, bueno, usted me corregirá, pero tal vez la vía tutelar idónea es la acción de libertad, porque hay una restricción actual de la libertad de la señora por el mandamiento de apremio y también porque el juez se ha negado a liberarla, ¿no? Esta negación del juez a liberarla podría desconocer tal vez el principio de verdad material del 180 de la Constitución. Porque la señora demostró, o sea, el caso de entender que mediante pruebas ella demostró que había acreditado otros pagos y que solo debía cierto monto, ¿no? Que era 10.000 bolivianos. Y se tiene que tutelar la verdad en cuanto a este apremio, ¿no? Que no se haya dictado, o sea, que se le haya aplicado de modo indebido y así tal vez valorando de nuevo, o sea, valorando los pagos y tal vez volviendo a realizar la liquidación de la asistencia familiar. Excelente, Sebastián. Mira, has tocado dos puntos esenciales. El juez se ampara diciendo, a usted se le notificó vía abogado y usted en el momento no cuestionó, ¿ya? No cuestionó, no impugnó la liquidación, no dijo si pagó o no pagó. Ahora, esta persona, evidentemente, en ese momento procesal, no cuestionó la liquidación. Ella alega
Mi abogado no me hizo conocer. Ya, no importa. En ese momento no lo cuestionó. La apremian, la meten a la cárcel. Ella, al momento de presentar el memorial, hace esto. A ver, yo de esta deuda solo debo esto monto, 10.000. De los 70.000 solo debo esto. Y aquí están todas mis acreditaciones, ¿no? Todos estos montos. Entonces ahí es lo que su compañero dice, hay una verdad material. ¿Qué está impidiendo? La forma. ¿Por qué? Porque ella tenía la oportunidad de haber cuestionado en un momento procesal, el momento donde aparentemente se le notificó, ¿no? Se le notificó y ella no presentó nada. Y por lo tanto se aprueba por el valor de 50.000, 60.000, no sé, 70.000 hemos dicho, ¿no? Pero ella ya privada de libertad dice, no debo esto. Y aquí están todos los respaldos donde se acredita que no debo esto, debo esto. Y paga, deposita. Entonces, ¿qué prevalece ahí? La verdad material, más que la forma. ¿Se entiende? Entonces, aquí es un típico ejemplo de aplicar no solo el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, sino esencialmente además de esto que, bueno, aquí se añade otro principio que es la limitación de un derecho fundamental. Todo derecho fundamental puede ser limitado, porque los derechos no son ilimitados. Y obviamente los derechos se razonan no de manera insular. ¿A qué me refiero de manera insular? A que no se razonan de manera aislada, como si estuvieran solitos en el universo. ¿Por qué? Porque los derechos se autolimitan, como están autolimitan, mejor dicho, perdón, autolimitan, están coexistiendo y al coexistir, pues se van limitando entre ellos. Y por eso una justificación legítima de limitar un derecho es porque existe otro derecho. Ejemplo, la asistencia familiar. Puedo limitar la libertad en procura de los mínimos vitales para la supervivencia de unos niños que necesitan, ¿no? Los mínimos vitales de educación, alimentación, ropa, etc. Entonces se justifica la limitación. Y toda limitación tiene límites. Y el límite a una limitación de derecho fundamental es el principio de proporcionalidad. Y el principio de proporcionalidad está regido a su vez de 3 subprincipios, que es el principio de idoneidad, el principio de necesariedad y el principio de estricta proporcionalidad. En el ejemplo, ¿se está limitando un derecho fundamental? Sí. ¿Cuál? La libertad. ¿Sí? La libertad de una persona. Entonces, a partir, como hay una colisión de derechos, ¿no? Los derechos de estos beneficiarios que están buscando el pago de esa liquidación y la libertad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí ponderar de alguna manera y además determinar ¿cuál es la medida limitadora de la decisión del juez? Es que va a pagar o va a estar privada de libertad hasta que pague el monto. Tan es así que lo expresa en sentido de que cuando ella paga los 10.000, lo que ella demuestra materialmente que debe y el juez no lo considera porque él señala, usted tenía en el momento procesal para cuestionar la liquidación. Ya no lo puede hacer aquí. Se está razonando a partir de la forma y no de la verdad material, del principio o del derecho que está en juego. Además de eso, está limitando un derecho fundamental sin cumplir con un principio rector, que es que toda limitación
de derecho fundamental debe observar el principio de proporcionalidad. Entonces, ¿cuál es su medida limitadora de derecho fundamental? Que es que va a estar privada la señora hasta que pague, ¿no? Hasta que pague esos 70.000 bolivianos. Ya pagó 10.000 y usted tiene que pagar o estar privada de libertad hasta pagar los 60.000. Prácticamente esa decisión se convertiría en una medida limitadora de derecho fundamental indefinida, ¿o no? Porque le está diciendo hasta que pague. Entonces, ahí se razona en sentido de que la medida limitadora de privación de libertad sería de manera indefinida, hasta que pague. Entonces, analicemos a partir de los 3 subprincipios en los que se basa el principio de proporcionalidad. Idoneidad. La medida limitadora de este derecho fundamental de que mantenerse privada de libertad hasta que pague es una medida idónea por parte del juez. Para eso me tengo que preguntar cuál es la finalidad para limitar un derecho fundamental. Y una vez que responda la finalidad, me tendré que preguntar si para perseguir esa finalidad la medida es idónea. Si dijéramos que sí, que es idónea porque está buscando que se pague a estos beneficiarios que, observando el instituto que viene a ser la asistencia familiar. Entonces, digamos que privar de una libertad a una persona es un medio coercitivo para que pague. Pero un ratito, esta privación de libertad no es temporal, es indefinida, es idónea. ¿Por qué se justifica la asistencia familiar? ¿Por qué es justificable? Porque de alguna manera el apremio por asistencia familiar se convierte en una medida coercitiva, ¿no es cierto? Alguien que aprecia o le da mucho valor a su libertad, pues inmediatamente ante la amenaza del apremio, pues consigue el dinero, ¿no es cierto? Y por eso es que se justifica, porque además es temporal, pues no es todo el tiempo, será 6 meses. Ahora, si digamos pasa el test, cuando se observa, cuando se aplica este test, es escalonado. Si se ha pasado este primer subprincipio, tengo que ir al segundo. Y el segundo es la necesariedad. ¿Qué implica la necesariedad? Implica que la medida limitadora de derecho fundamental tiene que ser la única. No hay medidas menos lesivas que con su utilización se van a lograr el fin perseguido. Por eso es necesario. Y para eso se debe demostrar de que no hay otras medidas menos restrictivas para lograr el fin perseguido. Entonces, les pregunto a ustedes, en el contexto, en el caso concreto, ¿esta medida limitadora de derecho fundamental se justifica por su estricta necesariedad? ¿O es que existirían otras medidas menos lesivas para buscar el fin? Y es ahí donde el juez está obligado a motivar por qué privarla de libertad es la medida estrictamente necesaria para buscar el fin perseguido. ¿Se entiende? ¿Qué dice? Obviamente, aquí hay un acto lesivo, porque la medida en el caso concreto no es estrictamente necesaria. Ya ella pagó un monto. ¿Justifica privarla de libertad de manera además indefinida? ¿Una persona privada de libertad de manera indefinida va a lograr el fin propuesto, que es pagar la deuda? ¿Privada de libertad?
privada de libertad va a pagar la deuda. Por eso es pues que el tribunal, perdón, la ley ha establecido un tiempo, 6 meses. Pero esta persona ya pagó ese monto que consideraba que debía. Justifica mantenerla privada de libertad hasta que pague, sabiendo que hay prueba material que demuestra que ella ha pagado todo lo que debe. ¿Se dan cuenta cómo es la diferencia de razonar a partir de las formas y las leyes y no a partir de los derechos? Es eso lo que controla la justicia constitucional. Bueno, aquí quedaremos. Creo que ya nos hemos pasado. Hoy sí, ya nos pasamos, perdón. Bueno, quedamos aquí. Mañana nos vemos.